Amados hermanos, por la gracia del Señor, continuamos en el libro de Génesis. Amén. Amén. Por la gracia del Señor continuamos ahí. Y estamos en el gran tema del origen de todo lo creado. Y el título de hoy es Dios creó al hombre. Recordemos la intención de Moisés al escribir este libro a los israelitas. Su intención era preparar al pueblo para entrar a la tierra prometida. En esa tierra prometida habían pueblos paganos que no conocían a Dios, que tenían sus propios dioses y sus prácticas idolátricas, incluso algunas de esas prácticas abominables delante de Dios. El propósito que llevó a Moisés a escribir este libro era que el pueblo conociera a Dios y se comportaran como pueblo de Dios. Era debido al pacto que Dios había hecho con ellos, a las grandes maravillas y muestras de gracia que Dios les había mostrado, que entonces ellos deberían corresponder a una vida de pueblo bendecido por Dios. Hoy nosotros tenemos exactamente la misma necesidad: conocer a Dios, saber quién es Él, entender que Él nos salvó por gracia y que lo hizo con mano poderosa, nos sacó del pecado de donde nosotros no podíamos salir por nosotros mismos, nos rescató del pecado que nos tenía presos y nos ha atraído a Él gracias a un pacto y promesas que contiene ese pacto, en donde nosotros entonces ya debemos de dejar las prácticas pasadas. Y es más, estamos en una tierra que es idolátrica y que es abominable en sus prácticas, a las que nosotros no debemos unirnos, sino que debemos de comportarnos, ahora que estamos en Cristo, de manera que le honremos y le glorifiquemos en medio de una generación maligna y perversa. Mientras recordamos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que estamos en rumbo a encontrarnos con nuestro Señor ya muy pronto, pero mientras tanto, entonces, que nosotros también conozcamos quién es nuestro Dios, cuáles son sus pactos y promesas, cómo Él ha tenido favor para con nosotros en gracia y cuál debe ser entonces nuestra reacción en gratitud delante de Él por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha provisto para nosotros. Hoy vamos a ver lo que se nos describe en el primer capítulo de Génesis, en los días de creación número 4, 5 y 6. Ya Dios nos describió lo que Él hizo en los primeros 3 días para conocer que Él es el Dios creador de todo lo que existe, que Él creó los cielos y la tierra, y por ende todo le pertenece, además de que es todopoderoso, en fin, todo lo que hemos visto que el Señor nos ha mostrado. Ahora, el Señor creó los cielos y la tierra, y cuando el Señor la creó estaba desordenada y vacía, ¿lo recuerdan? Y en los 3 primeros días Él ordenó lo que Él había creado, y ahora en los próximos 3 días Él va a llenar lo que estaba vacío. Eso nos muestra el orden que hay en Dios, que Él es organizado, que Él es planificador y que va haciendo las cosas en orden, de una manera maravillosa y misteriosa que nosotros no llegamos a comprender en su totalidad, pero que así le place Él, no solo hacerlo, sino explicarnos. Esto es una verdad que el escritor de Eclesiastés recoge para nosotros en el capítulo 3 y verso 11, que dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre
no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Estamos llamados a conocer a Dios a través de las obras que Él ha venido haciendo. Y entonces vamos a leer de los versos 14 hasta el verso 31 y ahí vamos a permanecer en esta parte de la obra de la creación de Dios. Génesis 1, verso 14 y hasta el verso 19. Leo para ustedes la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el día cuarto. Vamos a dejarlo allí, vamos a ir leyendo conforme avanzamos cada día. Vamos a encontrar aquí algunas cosas que el Señor nos está enseñando y cómo nosotros comprendemos esto. Del verso 14 y 15 nosotros encontramos que Dios ordenó la existencia de las lumbreras en los cielos y les dio un propósito general. Mírelo: haya lumbreras, dijo Dios, en la expansión de los cielos, y les da de una vez el propósito para señalar el día, separar, el día de la noche, y para que sean señales, y para estaciones, para los días y los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dios creó todos los luceros que hay en el cosmos. Todas las lumbreras que hay en el cosmos fueron creadas por Dios. Los planetas, los soles, las lunas, las estrellas, todo ello fue creado por Dios. Recordemos que ya Él había creado esta expansión cuando separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, y la extendió como una cortina, esta expansión. Ahora Él está llenando esa expansión con cuerpos celestes. Existen muchas teorías sobre el origen del universo, ¿no es cierto?, sobre el cosmos. Pero Dios nos da el punto de vista histórico, es decir, lo que realmente ocurrió, y nos dice cómo fue que se formaron, que se originaron todos los planetas, las estrellas, los cometas, todos los cuerpos que hay en el firmamento. ¿Cómo fue? Él habló y aparecieron. Mire, verso 14, y dijo Dios: haya lumbreras. Y verso 15 termina: y así fue. Qué increíble cómo nos vuelve a recordar cada uno de los días el escritor acá, Moisés, que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Nos muestra no solo su autoridad, sino su poder, su sabiduría. Nos muestra que Él es el Dios que creó todas las cosas. Y esto será una idea que se va a estar repitiendo continuamente en los profetas, en los salmos, en los escritos, y se va a repetir en el Nuevo Testamento, y se va a repetir en el Apocalipsis, porque el único que ha creado todas las cosas es el Dios vivo y verdadero a quien nosotros adoramos. Y lo hizo por su palabra. Tan solo habló y fueron creados. Y tienen un propósito general. ¿Para qué están las estrellas? ¿Para qué están los planetas? ¿Para qué están los cuerpos celestes? Mire el propósito general.
que sean luminarias, dice el verso 15, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El propósito general está allí. Servir como lumbreras para que podamos ver más allá de lo que hay en esta tierra, en este planeta, podamos ver mucho más allá. Él ilumina con las lumbreras todo el firmamento. Con esto podemos apreciar de mejor manera la obra de Dios y, por supuesto, muchísimo más nace en nosotros la correcta adoración a nuestro Dios al contemplar lo que Él va haciendo. Esas lumbreras, más allá de nuestro planeta, sirven para que nosotros admiremos las obras de las manos de Dios. Esto es lo que recoge el salmista en 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Es importante que nosotros tengamos una concepción correcta a la hora de que podamos ver los diferentes planetas, las estrellas y todo lo que ahí hay. Nos está mostrando la gloria de Dios. Así que ya no vas a ver la luna de la misma manera. Ya no vas a ver las estrellas tan bonitas, tan radiantes algunas de ellas. Ya no las vas a ver de la misma manera. La atracción no son ellas, la atracción es Dios quien sostiene a todas y cada una de ellas. Y si las vemos tan hermosas y si nos parece tan precioso lo que podemos observar cada vez que miramos hacia el cielo, deberíamos de caer en la conciencia de cuán glorioso es nuestro Dios. Recordemos, ya la luz había sido llamada a la existencia antes, en el día primero. De tal manera que la colocación de cada uno de estos cuerpos celestes es para que iluminen esa luz que ya había sido creada. No podemos salirnos del texto. Ahora hay una nueva instrucción, un nuevo orden en la naturaleza. Los astros van a ser fuente de luz. Ahora, qué interesante. Dice el verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Y dice, hizo también las estrellas. En una muy breve frase, al final de ese versículo, Dios dice, hizo también las estrellas. Hace una descripción, se detiene más el Señor en describir que Él ha creado la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Les da el propósito, habla de ellas y luego con relación al resto dice, hizo también las estrellas. Mire, la cantidad de estrellas que Dios ha colocado en el universo simplemente para nosotros es incontable, ¿no es cierto? Son muchas y ubicadas en distintas maneras y formando a veces asociaciones de lo más increíbles, maravillosas las vemos nosotros y no las podemos contar. Y los astrónomos, los astrónomos estudian las estrellas y todos estos fenómenos y encuentran una cantidad de información y encuentran una cantidad de funciones que a la vez de estar iluminando están realizando dentro de su propio sistema. Y es magnífico. Pero para Dios, toda esa cantidad de estrellas simplemente se resume en una pequeña frase. E hizo también las estrellas. El enfoque de Dios no son todas las estrellas, ni siquiera son las estrellas. El enfoque de Dios por ahora está en dos lumbreras.
que le llama la lumbrera mayor y que le llama la lumbrera menor, una para señorear en el día y otra para señorear en la noche. Y no es que sean las más grandes que hay, sino que en relación con la tierra son las que están más cercanas y las que ejercen la influencia determinante acá en la tierra, el dominio determinante acá en la tierra. Es decir, son importantes en razón de la tierra. Dios está empezando a utilizar un microscopio en nuestra visión. Ya vimos los cielos, todas las estrellas y todo lo demás, pero el Señor está centrándonos en lo que para Él es más importante. Y nosotros debemos de seguir entonces la forma en que Él lo está proponiendo. El objetivo de estas dos grandes lumbreras es gobernar el día y gobernar la noche. Están directamente relacionadas con el planeta Tierra y muy particularmente con la creación que Dios va a hacer especial para culminar esta tierra. La forma en que van a gobernar estas dos lumbreras es que una va a señalar los límites del día y la otra va a señalar los límites de la noche. Ese es el dominio, ese es el gobierno. Ellos van a estar alternando la luz y las tinieblas. Pero mucho cuidado, los astros, las estrellas, el sol, la luna no determinan el futuro ni determinan el presente de nosotros los seres humanos. Algunos andan por ahí viendo en qué fecha nacieron y entonces cuál es el astro y entonces dónde es que está su posición, y así entonces se van al horóscopo y ven a ver qué es lo que tiene programado para el día de hoy las estrellas. Una de las razones principales por las que Moisés escribe el Génesis es para dejarle claro al pueblo de Israel que solo hay un único Dios que determina todo lo que ocurre a su pueblo, y que ni la lumbrera mayor, ni la lumbrera menor, ni el resto de las estrellas son dioses. No tienen poder, no tienen autoridad, no tienen personalidad. Los pueblos paganos adoraban estos elementos como si fueran dioses. Génesis está escrito para demostrar que ellos no son dioses, que ellos son creación del único Dios vivo y verdadero. Ahora, Dios creó estos astros con tres objetivos principales. Mire cómo nos dice el texto. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra y para dominar el día de la noche y para separar la luz de las tinieblas. Los para nos dice cuál es el propósito, cuál es el objetivo, para qué. Tres funciones principales. Uno, separar el día de la noche. Y desde que Dios lo dijo, las dos lumbreras siguen haciendo exactamente lo mismo. Dos, para iluminar la tierra. Tres, para marcar las estaciones, los días y los años. Es decir, para establecernos un calendario, para que sepamos cuándo inicia y cuándo termina cierto tiempo. Y esto va a ser muy importante, sobre todo por el calendario litúrgico que Dios establece a Israel, en qué periodos tiene que celebrar cada una de las fiestas. Y entonces, ahora estas lumbreras van a indicar cuándo es que están en esos días. Particularmente para nosotros ha subsistido el mandamiento de guardar el día del reposo. Y precisamente las lumbreras se van alternando para que nosotros podamos ir contabilizando y saber cuándo estamos en el día de reposo y poder entonces celebrar, como el Señor nos dice, en ese día en particular.
Ese mandamiento vendrá más adelante, pero fíjese aquí donde tiene ya el Señor determinado la forma en que nosotros los seres humanos vamos a ser dirigidos. Además también esta actividad de estos astros también van a ir señalando el camino de otras actividades de nosotros los seres humanos, por ejemplo, de la agricultura. Es a través de las estaciones que entonces hay que sembrar o cosechar, en fin. Esto está preparando el ambiente de la tierra para que cuando el Señor ponga su máxima creación, el clímax de su creación, que es el hombre, ya todas las condiciones en este lugar estén ya determinadas y el hombre entonces pueda permanecer allí. Y Dios evalúa lo que hizo. Verso 18 al final. Y vio Dios que era bueno. Bueno implica que Dios evalúa la alternancia que van a tener el sol y la luna, las estrellas, la luz que tienen que dar, cómo separan las tinieblas de la luz y cómo señalan las estaciones, los años y los días, y Dios ve que el propósito que Él se había planteado se cumple perfectamente por medio de sus astros. Sus criaturas le están obedeciendo. Y Dios dice, esto es bueno. Qué interesante. Cuando Dios llama a algo bueno, eso es bueno. No somos nosotros los que determinamos qué es bueno y qué es malo, es Dios el que lo determina. Y Él dice, esto que hice es bueno, cumple el propósito, se hace correctamente, va en el orden que yo determiné, va según el plan, esto es bueno. Y además es bueno porque Él lo hizo. Y está reflejando su calidad de ser un Dios bueno. Ahora, avancemos un poco más. Veamos lo que pasa en el día número 5, versos del 20 al 23. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Primera vez que aparece esta designación. Y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios, diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto. Es la primera vez que vemos en la narración de la creación de Dios que Dios ordena vida. Hay una enorme diferencia de la manera como Dios ordenó a la tierra que produzca la vegetación, que produzca las plantas en las que hay semilla y árboles en los cuales hay fruto, a la manera en que Dios ordena acá en el versículo 20. Llénense las aguas de multitudes de, y ahora sí les llama seres vivientes. Igual distinción hay en el texto original. Es la primera vez que aparecen seres vivientes. Vida como tal la designa Dios a partir de ahora. Otra vez es por la palabra de Dios. Otra vez es Él quien crea los animales en las aguas y las aves para los cielos. Dios pasa de llenar la expansión de los cielos con cuerpos celestes, ahora pasa a llenar las aguas y a llenar los cielos, los más inmediatos a nuestro planeta. Ordena la existencia de seres vivientes por primera vez y da una clasificación de estos seres muy básica. Una clasificación muy básica. Mire cómo dice: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra. Seres vivientes
de las aguas y creó multitudes de ellos. Se dice por ahí que nosotros no hemos llegado a conocer ni siquiera la mitad de la cantidad de los seres vivientes que están en nuestros mares, ríos y lagos, sin contar los que ya se han extinguido. Multitud de peces hay en nuestras aguas por la orden de Dios. Pero mire que además dentro de los seres del agua hay una clasificación particular. Verso número 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. Hay una distinción entre los seres marinos para colocar allí los grandes monstruos marinos. Esto ha generado muchas discusiones y mucha reflexión a lo largo de los años. ¿Qué es lo que está siendo aludido cuando se dice grandes monstruos marinos? Y la verdad es que la mejor definición de esto es grandes monstruos marinos. Es lo mejor que podemos decir. Vas a encontrar que lo vas a decir mejor que Dios. ¿No? Grandes monstruos marinos. Según la mitología cananea, ahí donde iban a entrar los israelitas, los grandes monstruos marinos eran para ellos no solo grandes y temibles, sino que para ellos eran dioses, los famosos dragones. Y este tipo de dragón, que también era marino, particularmente era Dios que pasaba luchando contra el Dios de ellos, que era el Dios Baal, el que les daba vida. Y este venía y se comía a los que él le daba vida. Entonces había una lucha de dioses para los cananeos. Para los israelitas o para los cristianos, los grandes monstruos marinos no pelean con el único Dios vivo y verdadero. Ellos le obedecen. Ellos cumplen su propósito. ¿Se da cuenta la diferencia de visión? Dios los creó. Y es cierto, no les da un nombre aquí en particular. Sin embargo, algunos escritores bíblicos posteriores sí toman los nombres de estos animales. Por ejemplo, Isaías 27:1 habla de Leviatán como una serpiente tortuosa que habita en el mar. O bien Asaf en el Salmo 74 versos 13 y 14 habla de monstruos marinos y específicamente habla de Leviatán otra vez. ¿Y qué decimos de Job? Capítulo 3 verso 8, capítulo 41 verso 1, que menciona a Leviatán como una bestia grande, temible a los hombres, que expulsa fuego por la boca pero que vive en el mar. Descripción clara de aquellos famosos dinosaurios que nosotros conocemos hoy. Es probablemente esta una especie ya extinta a nuestros días. Es muy probable que ya sea una especie extinta. Pero también, mientras estuvo sobre la tierra, sirvió a los propósitos de Dios. Y estuvo bajo el dominio y el control de Dios como todo lo creado. Y la idea del texto es que comprendamos nosotros hoy que toda la creación animal también está bajo el dominio y el control de Dios. Llena el Señor también los cielos con toda especie de aves. Así dice el verso 21. Y toda ave según su género. El Señor creó toda ave para que volara sobre la tierra bajo el firmamento, millares también, y todos según su género. Mire qué interesante, tanto los animales acuáticos como las aves fueron creados según su género. Esto tiene que darnos a nosotros una claridad de que a Dios le gustan siempre las distinciones. La luz la separó de las tinieblas. Creó el firmamento para separar las aguas de abajo de las de arriba. Reunió las aguas para que se descubriera lo seco y los separó. ¿Se da cuenta? Pone a producir la tierra todo tipo de vegetación, pero cada cosa según su género.
Ahora produce los animales y cada uno según su... ¿Me entiende? Dios está haciendo distinciones, separaciones. Él no ordena todo como si fuera igual, sino cada cosa en particular va siendo ordenada para que se mantenga cumpliendo su propósito. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Dios ordena esta distinción de géneros y especies. Él no va a permitir que haya variaciones que permitan a una especie traspasarse a otra especie. No es posible. Por más que los pseudocientíficos quieran convencernos de eso, y además las productoras de películas y demás nos quieran convencer de que eso es posible, el Señor nos dice que no es posible. Él determinó su género y eso es lo que se va a seguir produciendo. Así lo codificó, así lo distinguió y así es como Dios dice que es bueno. Tenemos que comprenderlo. Estos seres creados por Dios tienen la capacidad de reproducirse. Observe lo que dice el verso 22. Y Dios los bendijo. La primera vez que encontramos en el relato que Dios bendice. Aquí está la primera vez. Y Dios los bendijo. ¿Y qué más dice? Diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves en la tierra. ¿A qué se refiere la bendición que Dios le da aquí a los seres vivientes del mar y a las aves? Se refiere a la capacidad precisamente de reproducirse, a la capacidad de ser fecundos, y esto según su género. Se multiplican y llenan las aguas y llenan los cielos. ¿Esto qué implica? Que ya Dios no tiene que seguir creando nuevamente a estos animales. Ya ellos tienen la capacidad de reproducirse. Dios creó los primeros y los creó con la capacidad de reproducirse. Ya no es necesario seguirlos creando. Ellos van a seguir llenando las aguas y van a seguir llenando los cielos. Primero por la orden de Dios y luego por el poder y capacidad que Dios les dio para que sí estuviese ocurriendo. Es la genética que permite a estos seres vivientes perpetuarse, manteniendo su propia especie y su propio género conforme a sus progenitores. Los peces siguen produciendo peces. No un pez que produzca un ser que sea de una especie diferente a él. No es posible. Las aves siguen produciendo aves. No van a trasladarse de especie, ni mucho menos de género. Esto que quede bien claro. Dios les da la capacidad de reproducirse, pero según su especie, según su género, y con una capacidad adicional, y es la capacidad de adaptación al medio. Es la capacidad de adaptarse al ambiente en que están, y por eso nosotros podemos ver que los géneros de los animales tienen esas pequeñas variaciones, esas pequeñas adaptaciones, pero el pez sigue siendo pez y el ave sigue siendo ave. Aunque por la adaptación cambie algunas de sus características, sigue siendo el mismo género y no cambia, no puede cambiar. Vemos la inmensa familia de aves y peces y nos muestra la multiforme sabiduría y poder de Dios, pero cada uno distinto. Y ahora entramos al último de los días que vamos a ver hoy. Es el día número 6. Y leemos del verso del verso 24 y verso 25. Vamos a leer la primera parte. Acá ocurren dos creaciones diferentes. Dice el verso 24: entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Otra vez, nuestro Dios de distinciones dice: según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra, según su género.
Y fue así, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género. Mire, es que no hay espacio para otra interpretación. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios ordena la vida otra vez. Y con distinción. Nos reitera Moisés que la creación de los animales terrestres es por la palabra de Dios. Así que cuando la Escritura usted se encuentre que todo fue creado por su palabra, véngase y encuentre cómo fue que lo fue haciendo, y todo fue por su palabra. Esta vez algo extraordinario acontece. Esta vez Dios le ordena a la tierra que produzca los animales, ¿se da cuenta? Verso 24, produzca la tierra seres vivientes. ¿Se imagina lo que es estar ahí? Imagínese por un momento estar ahí, en ese momento, cuando Dios le ordena a la tierra que empiece a producir animalitos. Y empieza usted a ver donde se levantan y los diferentes animales de la tierra comienzan a ser producidos. Esto para que haya un ligamen entre los animales y la tierra. Pero qué hermoso tuvo que haber sido ese escenario. Ver a la tierra produciendo los animales y seres vivientes. Es algo extraordinario lo que hace nuestro Dios, ¿no le parece? Dios crea los animales terrestres y le da una clasificación básica. Ahora, esta clasificación básica no es tan profunda como pudiésemos nosotros comprender de los biólogos y genetistas de hoy. Es una clasificación que da un pastor de ovejas del desierto que fue llamado por Dios para que pudiese darnos a entender a nosotros estas verdades. Así que es una clasificación muy sencilla, muy básica. Primero, dice que Dios creó ganados. Entiéndase en ganado o por ganados, gracias. Entiéndase por ganados todo lo que son animales domésticos. Ahí puedes considerar los perros, puedes considerar los gatos, pero también puedes considerar aquellos animales que sirven al hombre. Las ovejas, las cabras, los caballos, los camellos, todos estos animales que son domesticados por el hombre están dentro de esta primera clasificación. Luego dice nuestra versión, los reptiles. Quizás es mejor que lo entendamos como los animales que se arrastran. Por eso aquí nosotros podemos ubicar los ratones, los escorpiones, las serpientes, todo ese tipo de animales rastreros. Ahora, no está tan del todo claro esta distinción porque no estamos hablando de genética, estamos hablando simplemente de la descripción de animales. Así que por ahí podemos entender que no hay una estricta distinción. Pero por último dice los animales salvajes, así lo dice. Bueno, dice acá, bestias de la tierra según su género. Todo lo que no entre ni como animal doméstico, ni como un animal rastrero, lo entendemos como las bestias o animales salvajes, los leones, los tigres, en fin. Una clasificación básica. Otra vez, Dios creó todo según su género. No necesariamente todas las familias vienen siendo por adaptaciones al medio otra vez, pero no toda la familia. Los géneros y las especies están claramente definidos por Dios, creados por Dios, y así es como se reproducen. Muy bien, Dios hace una evaluación nuevamente de esta su creación. Al final termina del verso 26. Y vio Dios que era bueno, da su aprobación, se siente satisfecho, cumple el propósito que Él quería cada uno de los animales. Y ahora sí, el Señor va a cerrar su creación de una manera fantástica, de una manera increíble e incomparable con todo lo anterior. Ahora entramos a la creación del hombre. Leo del verso 26 hasta el 31. Voy a leerlo corrido primero para el panorama general. Y dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Hay un giro muy interesante en la descripción que nos está dando Moisés, y que si está ahí, nosotros tenemos que atenderlo también. Esta vez se nos describe que cuando Dios habla, primero ha existido una deliberación. Una deliberación que llegó a una conclusión. Y una conclusión que es a la que nosotros tenemos acceso. Mire cómo dice el texto, verso 26. Y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio y demás. Pero hubo una deliberación entre algunos. Y llegaron a esta conclusión: hagamos al hombre. Qué distinto es a produzca la tierra, haya lumbreras. Dios con plena autoridad, hablando, dando la orden, y las cosas vienen a la existencia. Pero esta vez hay algo que distancia al resto de la creación de la forma en que Dios determina crear al hombre, y entiéndase por hombre a la humanidad en general. Hubo una deliberación. Por primera vez Dios habla de que va a hacer algo en plural. Antes había dicho Él en singular lo que iba a hacer, pero ahora dice: hagamos. Esto ha ocupado la mente de muchos teólogos, muchos escritores, a lo largo de los años. Algunos han llegado a concluir que este hagamos es un plural majestático o de majestad, simplemente como para dar realce a que lo que va a hacer ahora es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, en vez de decirlo en singular, lo dice en plural para como que llamar la atención. Nosotros usamos ese recurso muchas veces. Haces algo o vas a hacer algo tú y dices: vamos a hacer esto, pero en realidad lo estás haciendo solo tú. Pero para dar un realce ante los que escuchan, solo pone en plural. Dios no necesita eso. Dios no necesita ese tipo de recursos y de lenguaje gramatical y retórico para explicar lo que Él está haciendo. La segunda opinión es que Dios se había reunido con un grupo de ángeles. ¿Toman ahí alguna referencia de Job? Dios se había reunido con un grupo de ángeles y consultó con ellos y llegó a la conclusión, y entonces dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pregunto, ¿el hombre es imagen de los ángeles? No. Así que esa tampoco. La única explicación que nosotros encontramos acá y que es coherente con el resto del texto bíblico, no solo Génesis, sino con todo el texto bíblico, es que aquí quienes dicen hagamos es Dios único manifestado en
3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan en hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. Ya está predicho por Moisés algo interesante que no se había dicho antes. Se había más o menos señalado, pero no se había dicho expresamente, y es que Dios es un Dios en 3 personas. Dios único en 3 personas. Ya el verso 2 nos había dicho que el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba sobre las aguas. Y más adelante vamos a ver en este mismo libro cómo aparece la segunda persona de la divinidad. Pero aquí comprendemos una referencia, claro, a la Trinidad. Y Dios determina crear un ser que sea conforme su imagen y conforme su semejanza. Algunos optan por entender que no hay distinción entre imagen y semejanza, sino que a la mejor usanza del hebreo simplemente se está haciendo una repetición de lo mismo. Crear a Dios conforme a su imagen. Sobre todo porque más adelante vuelve a usar imagen y ya no usa semejanza. Capítulo 5 vuelve a usar imagen y ya no usa semejanza. Entonces, como que son intercambiables ahí el concepto. Lo importante aquí es que este ser que Dios está creando, a diferencia de todos los demás, le va a reflejar a Él. Va a tener atributos que Él tiene y que no tiene el resto de la creación. Ni los animales, ni la vegetación, ni los astros tienen los atributos que sí va a tener esta creación que se llama hombre. Va a reflejar los atributos que son comunicables en Dios. El ser humano es un ser moral, un ser espiritual que refleja el ser y el carácter de Dios. El ser humano es personal, consciente, inteligente, creativo como Dios. Usa un lenguaje como Dios. Se comunica como Dios. El ser humano es el único con capacidad de comunicarse y por ende tener relación con Dios. Y eso es lo que Él quería cuando crea al ser humano. Esos atributos de Dios, de ser un ser moral, capaz de amar, capaz de hacer justicia, capaz de mostrar bondad. Ese es el ser humano, que es imagen de Dios. Es claro, hay atributos en Dios, y esto queda para otro estudio, pero hay atributos en Dios que Él no comunica, que Él no transfiere al hombre, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, en fin. Pero hay otros de sus atributos que Él sí comunica o comparte o transfiere al hombre. Y en esto es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. La intención es que como este hombre que va a ser puesto aquí en la tierra va a ser el representante de Dios al dominar la creación, entonces debe de contar con sus atributos o con sus atribuciones de pensar, de razonar, de amar, de hablar, de comunicarse, de ser un representante. Si vas a representar a Dios, tienes que comunicarte con Dios, saber qué es lo que Él desea y entonces venir y ponerlo en práctica y ordenar las cosas acá en la tierra. Ahora, yo quiero decirle algo. El Dios Todopoderoso crea al ser humano para tener comunión con Él, no porque necesite tener comunión con alguien. Cuidado, no lo creó por necesidad. Dios es completo en sí mismo. Ya Él tenía comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya ellos hablaban y se comunicaban entre ellos. Y ya se amaban entre ellos. Y tenían consejo. Un día se reunieron y llegaron a una conclusión: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya Dios participaba de una comunión en sí mismo. Ya se manifestaba el amor en sí mismo. Todos son santos, justos, buenos como personas, si es que lo podemos llamar así. Siempre hay que tener cuidado con ese concepto, pero bueno, es lo más cercano que hay. Así que cuando crea al hombre para tener comunión con Él, para amarlo, para poder mantener comunicación con Él, no es porque Dios necesite algo, es porque Él quiere compartir su naturaleza
por gracia, por misericordia, con aquel ser que Él está creando. Ser que al final iba a ser su representante aquí en la tierra, pero que lo hizo tan mal que Dios mismo utilizaría el ser como uno de ellos para venir a restaurarnos a la imagen original. Y eso va a desarrollarse también más adelante. Es cierto, la imagen de Dios en nosotros ha sido estropeada por el pecado. Es cierto, no somos justos y buenos y no amamos como deberíamos de estarlo haciendo, porque el pecado ha venido a estropear todo en nuestra vida. Es cierto, no mostramos la justicia y rectitud que debemos demostrar en todo momento como seres humanos, como representantes de Dios. No lo hacemos por el pecado de nosotros. Es cierto, no estamos ejerciendo un dominio correcto sobre el resto de la creación, sobre la tierra, sobre el ambiente, pero eso es por pecado de nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios que precisamente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario vino a recuperar para nosotros todo lo que habíamos perdido en ese sentido, y está en proceso de estarnos haciendo a su imagen continuamente hasta el día que Él aparezca, y en la gloria final nos pondrá nuevamente en su creación, ahora recreada en su creación, para que ejerzamos como Él ha determinado que sea, como era bueno en gran manera delante de Él. Y ahora Dios vuelve a expresar bendición. Desde el verso 28, vea lo que pasa. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Muy bien, ya esa bendición la habían recibido otros seres vivientes, pero mire lo que dice ahora: llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre peces, aves y todo ser viviente que se mueve en la tierra. Este ser que Dios ha creado es distinto a todos los demás. Porta la imagen de Dios. Pero además ejerce dominio. Sojuzga la tierra. Y es su representante acá. Dicho en términos más nuestros, cuando Dios le dice a la humanidad: sean fecundos y multiplíquense, les dio esa capacidad, les dio esa potestad, pero también les dio esa responsabilidad. Deben de llenar la tierra. Y déjeme decirle que es un mandato que no ha sido cancelado. Al no haber sido cancelado por Dios, su bendición sigue corriendo. La bendición de la fecundidad sigue corriendo. Esto tira por el suelo aquellos temores que la humanidad tiene con respecto a un concepto que le han llamado la sobrepoblación de la tierra. Ahora tenemos temor de que la tierra esté sobrepoblada, y entonces bajo esa falsedad se esconde detrás una serie de argumentos o maneras para evitar la sobrepoblación humana. Y entonces admitimos diferentes maneras de destrozar la imagen de Dios en el hombre, de matar al hombre. No podemos caer en esas teorías culturales. Dios dijo que nos multiplicáramos y que llenáramos la tierra. ¿Verdad que la tierra todavía no está llena? No. Déjeme decirle que después del diluvio, allá en el capítulo 9, y lo vamos a ver más adelante, Dios vuelve a darle exactamente la misma orden: llenen la tierra, pero va acompañada de una promesa. Mientras el sol y la luna existan, dice el Señor, yo voy a seguir haciendo que la tierra siga produciendo el alimento para toda la humanidad. ¿Y por qué en algunos países hay hambre? ¿Sabe por qué?
por el pecado de la humanidad. Porque en otros países hay codicia y se lleva lo que le corresponde a otros. No tiene nada que ver con un comunismo, tiene que ver con la simple aplicación de los principios de la palabra de Dios. Esto destroza muchos de nuestros entendimientos, sí, correcto. Esa es la intención, dar vuelta. Cuando Dios le dice al hombre y a la mujer que sean fecundos, es lo mismo que entender que cuando un óvulo es fecundado, Dios ya está imprimiendo ahí su imagen y su semejanza como un sello. Todo ser humano que nace con la imagen y la semejanza de Dios. Todos. Aquí hay una distinción. El resto de la creación no tiene la imagen de Dios. El ser humano tiene la imagen de Dios, y todos los que van naciendo, todas las próximas generaciones mantienen la imagen de Dios. Y por ende, por tener la imagen de Dios, es que todo ser humano tiene dignidad. Todos tenemos valor. Todos debemos de ser considerados como imagen de Dios y por ende respetables. El valor del hombre, la dignidad del hombre no tiene nada que ver ni con su cuenta bancaria, no tiene nada que ver con su color de piel, no tiene nada que ver con el país donde nació, no tiene nada que ver con el hecho de que tenga o no algunas capacidades. El valor y la dignidad del hombre simplemente está dada por el hecho de que es conforme a la imagen de Dios. Y en eso todos lo compartimos, independientemente de las condiciones en que nos encontremos. Es cierto, esa imagen de Dios en todos nosotros está estropeada por el pecado, de acuerdo, pero seguimos manteniendo la dignidad de ser portadores de la imagen de Dios, desde que el óvulo está fecundado. Los seres humanos se basan en diferentes entendimientos para tratar de justificar el menor valor de aquellos que están por nacer, o el menor valor de aquellos que ya son muy adultos, o el menor valor de aquellos que son pobres, y por ende justificar extinguirlos, matarlos, asesinarlos, aún con leyes. Esto es una completa rebeldía a Dios mismo. No puede alguien que se llama verdaderamente cristiano estar a favor nunca de este tipo de entendimientos o este tipo de prácticas, del aborto, la eutanasia y tantas otras. Jamás podemos nosotros estar a favor de eso, y más bien debemos estar denunciando cuando estas cosas están ocurriendo. El ser humano porta dignidad y valor porque lleva la imagen de Dios y nada más. Que el pecado lo ha desdibujado, de acuerdo, pero no se ha borrado esa imagen, sigue estando ahí, y debemos de respetar a Dios y respetar a los demás. Dios creó al hombre en términos genéricos, varón y hembra, todos con su misma imagen. Ahora, al crear varón y hembra, como dice el verso 27, nos está diciendo que Él creó a ambos con la misma imagen y por ende con el mismo valor y por ende con la misma dignidad, pero distintos entre ellos. Diferentes. Y por cierto, solo creó dos: varón y hembra, nada más, hombre y mujer. De eso se compone la humanidad, nada más. Y el que es hombre es hombre, y la que es mujer. Así lo determina el Señor desde el nacimiento, de tal manera que el género es conforme el sexo o conforme la biología de cada uno de los que vienen naciendo. No lo asigna la sociedad,
No lo asigna la familia, no lo asigna la persona, lo asigna el Señor. Y nosotros tenemos que enseñar eso. Hoy en día es urgente. Nada de ideologías de género ni nada de esas cosas. Mamás, hoy que están celebrando su día, aprovechen el tiempo con sus hijos. Desmonten todo lo que el ministerio y las universidades y los programas de televisión y el Facebook les quieren montar en su cabeza. Desmóntenlo, desmorónenlo y establezca la verdad única, verdadera, valga la redundancia, histórica, de que Dios creó al hombre y a la mujer y su dignidad corresponde a esa imagen que Dios les dio. Por otro lado, fíjense cómo Dios distingue al hombre del resto de la creación. El hombre tiene una distinción sobre el resto de la creación, un valor sobre el resto de la creación. No vale lo mismo que un animal. No vale lo mismo que el ambiente, el agua, las plantas o algo así. Y lo digo con claridad, porque si bien es cierto, nos asombramos de ciertas culturas, ciertos países, ciertas religiones incluso, que adoran más a los animales y le dan pleitesía, aún por encima del valor del hombre. Hay lugares donde no puedes matar una vaca o un elefante, pero un ser humano lo puedes matar sin ningún problema. Hoy en día nosotros no estamos tan lejos de esas mismas prácticas cuando andamos escuchando a estos grupos que pretenden salvar el medio ambiente, que pretenden salvar algunos animales y cosas por el estilo, por encima del valor y la dignidad del ser humano. Eso debemos rechazarlo de frente. Debemos de establecer la verdad. Y la verdad es que Dios distingue al hombre y le da un valor superior que todo el resto de la creación. Recuerden, portamos la imagen de Dios. Y aún más, mire cómo Dios supedita a la misma tierra para servir al hombre. Verso 28, los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicad y llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, es decir, los debe de dominar, las aves del cielo también, y todo ser viviente sobre la tierra. Dios está dando al hombre este dominio. Es un control que no debe de ejercer por su propio entendimiento, sino conforme las reglas de Dios para cada uno de ellos. Y cuidado, el ser humano tiene que llegar hasta donde Dios le da autorización de llegar y no más. Hoy en día se está trabajando genética y se están trabajando una serie de cosas que ya están fuera de los límites que Dios ha dado al hombre. Está bien investigar y está muy bien. Veamos las obras de Dios, veamos los animales, veamos las plantas, veamos todo y los astros y estudiemos y fascinémonos con la gloria de Dios en ellos. Pero hay puntos en donde tenemos límite. Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas por Dios nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Hay una orden ahí de los padres a los hijos. Pero las cosas reservadas y ocultas le pertenecen a Dios. Hay límites donde no se debe de llegar. Sin embargo, el hombre debe de ejercer un correcto dominio sobre los animales. Y hay que ser muy claros, el mismo pecado que nosotros hemos cometido no nos ha permitido ejercer un dominio como debe ser. Así que si bien no hay que estimar el ambiente y la vida animal más allá del ser humano, tampoco hay que despreciarla. También somos mayordomos de lo que tenemos. Y aún veamos el tema de la vegetación. Dice el verso 29. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Él ya había dispuesto que la tierra empezara a producir para que cuando estuviese el hombre acá tuviese su alimento. Mire que Dios todo lo va haciendo con un propósito. Aquello tenía una existencia. ¿Cuál era? Servir de alimento a los seres humanos.
Así que también tenemos que nosotros ejercer dominio, no solo alimentándonos, sino preservando como debe de ser. Que tampoco lo hemos hecho bien en razón del pecado. Y hay algunas implicaciones que veremos más cuando lleguemos al tema del pecado. Y no solo se lo dio al hombre, sino dice el verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. También para los animales. He aquí una circunstancia interesante. Cuando Dios crea la vida de los animales y también del ser humano, originalmente era vegetariana. No podemos decir otra cosa porque el texto nos dice que lo que había para comer era lo que producía la tierra. Era vegetariana. Ahora usted me va a decir, ¿eso significa que no podemos comer carne hoy? El detalle es que cuando Noé sale del arca, Dios le da una orden a él y a sus hijos y le dice que pueden comer animales y le dice cuáles sí, cuáles no. Ya para empezar a entender que hay animales puros e impuros que sirven para las ofrendas, cuáles sí recibe el Señor y cuáles no. Vea cómo Dios todo lo va haciendo en orden. Pero si hay una realidad, le voy a decir cuál. Isaías nos dice que cuando el Señor restaure todas las cosas y establezca su reino aquí en la tierra durante 1000 años, las cosas van a ser tan bien restauradas que los animales ya no van a ser carnívoros, sino que el león y el cordero podrán jugar juntos, y el bebé podrá meter la mano en la cueva donde está el áspid y no va a haber ningún problema, porque se regresará a aquello original. Hasta ahí dice Dios. ¿Y cuál es la evaluación final de qué hace el Señor? Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Esto es una conclusión a todo lo que había hecho, desde el día 1 hasta el día 6. Todo lo que había hecho. Ya algunas de esas cosas las había visto, las había evaluado y había visto que eran buenas. Ahora vea el funcionamiento completo de todo. Y he aquí que era bueno en gran manera. Cumple todos los propósitos que se habían determinado. Y no solamente era bueno, era buenísimo. Era excelente. Era prodigioso, perfecto, no puede ser mejor. La creación no puede ser mejor. Dios la hizo buena y excelente a sus ojos. Y cumple el propósito. Aunque a usted no le parezca ese animalito o no le parezca aquella planta, Dios la vio y dijo, esto es bueno y bueno en gran manera. Y así sigue siéndolo. Es cierto que se ha visto afectada por el pecado del hombre porque hemos entregado el dominio a Satanás, pero es cierto que Cristo ya vino y ha despojado a los principados y las potestades de todo ese dominio y lo ha entregado a los hijos de Dios. Solo esperamos la plenitud del cumplimiento. Pero todo es bueno y bueno en gran manera. No es de desechar. No estamos en contra de que se estudie biología, de que se estudien los astros, de que se estudien las plantas, de que se encuentren cuáles son precisamente todas esas cosas que hay ahí. Porque la ciencia solo puede avanzar en razón de que Dios creó todas las cosas en orden, con leyes, para que ellos los estudien y las encuentren y nos traigan ese conocimiento. No estamos en contra de eso, siempre y cuando la ciencia esté guiada por la palabra de Dios. La fe va primero, el conocimiento viene después. Algunas conclusiones. Número 1, todo lo que existe fue creado por Dios y su palabra. La intención de Dios originalmente con el pueblo de Israel es: usted no tiene por qué adorar nada de lo que ha sido creado. En Egipto lo hacías, adorabas a Dios
Ra, el sol. Adorabas al dios el Nilo. Adorabas al dios el gato. Todos esos son creación de Dios. Por cierto, se dio cuenta que Dios llamó la lumbrera mayor y llamó la lumbrera menor, y no les dijo sol y luna. Porque quienes estaban escuchando eso por primera vez, cada vez que escuchaban Dios, creían que era, cada vez que escuchaban sol, creían que era un Dios. Porque así habían sido instruidos en Egipto. Por eso Dios ni siquiera les da el nombre. ¿Para qué? Todos son creación de Dios. Cuidado, usted va a adorar alguna criatura. Ah, no, hermano, yo no adoro criaturas. Número 2, el hombre también es un ser creado por Dios, no debe ser adorado. ¿Y usted sabe a cuál hombre me estoy refiriendo? A usted mismo. ¿Cuántas veces somos nosotros nuestro propio Dios? Solo vivimos para nosotros. Todo lo que sea conveniente para mí. Según lo que me parezca, a mí. Yo soy el que determino y el que digo que se hace y que no se hace. Hasta nos atrevemos a decir, yo sí estoy de acuerdo con esto en la palabra de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con esto en la palabra de Dios. Colocándonos nosotros mismos como Dios, adorándonos a nosotros mismos. No es nada extraño. Ya Romanos capítulo 1 viene diciendo a partir del verso 28 que los seres humanos en su necedad y su pecado empiezan a adorar cosas de la creación y por último terminan adorándose a sí mismos. Cuidado. El único que merece adoración, el único que merece exaltación, gratitud, el único que tiene razón, el que gobierna es el Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas. Así que tengamos mucho cuidado. Tercero, el hombre porta la imagen de Dios y es distinto a las criaturas. No se compare. Aunque un expresidente de nuestro país los llamara hermanos a los animales, no son hermanos. Hay distinción. El hombre porta la imagen de Dios y todos tenemos el mismo valor por ser portadores de la imagen de Dios. Los cananeos, entre otras cosas, tenían reyes que a sí mismos se hacían pasar por Dios y exigían adoración a ellos mismos. ¿Recuerdan a Daniel? ¿Recuerdan por qué murió Pablo y Santiago? El ser humano no es Dios. El único que es Dios es el que creó todas las cosas. Nosotros como seres humanos portamos su imagen, sí, nos distinguimos de la creación, sí, pero cuidado, no somos Dios, ¿verdad? Es importante, más bien Dios en su palabra nos enseña que nosotros debemos de respetarnos, amarnos unos a otros. Por eso está no matarás, por eso está no codiciarás, por eso está no dirás falso testimonio, por eso está no adulterarás, porque hay un respeto a la imagen de Dios en las demás personas. Por eso el cristianismo es la base de una correcta práctica de vida cultural y política. El cristianismo defiende los mismos derechos para toda la humanidad: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia. Nosotros defendemos estas cosas porque todos tenemos valor y dignidad. Y cuando estemos bajo un gobierno, sea el que sea y el lugar que sea, que no respeta eso, sino que pone a unos como que sí tienen los derechos y otros que no lo tienen, nosotros tenemos que levantar la voz y decir: así no son las cosas. Con las consecuencias que eso sea, porque nosotros tenemos una base, y la base es que todo ser humano es digno y tiene el mismo valor que los demás. Incluso el cristianismo va más allá, porque nos dice que debemos de cuidar de los débiles, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de los que no se pueden valer por sí mismos. Nosotros tenemos que cuidar de ellos frente a otras ideologías, frente a otras políticas.
Mire cuál es el resultado de aquellos que creen en la evolución. Creen que como todos los seres humanos vienen de un ancestro común, ya vamos a hablar de eso, entonces todos tenemos exactamente el mismo valor que un gusano, que una ameba, que una planta. Degradan la imagen del hombre, la imagen de Dios en el hombre. Y por ende, vamos a aplicar una regla que se encuentra en la naturaleza: la supervivencia del más fuerte. Y entonces, eso llevado a la política es: deshagámonos de los más débiles, de los necesitados, de los que no se pueden valer por sí mismos. ¿Se da cuenta cómo es llevar una ideología hasta lo máximo de sus consecuencias? Pero cómo es plantarnos nosotros en la verdad de la fe y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Nosotros tenemos de verdad que hacer las cosas como Dios nos ha ordenado. Hombres y mujeres son distintos. Dios instituyó el matrimonio, y de eso vamos a ver más adelante. Y el matrimonio es de un hombre con una mujer, heterosexual, monogámico y para toda la vida. Así es como nos multiplicamos, así es como somos fecundos en la tierra. El hombre puede, como quinta conclusión, investigar la creación de Dios, eso sí, con respeto, con cuidado, observando los límites, pero haga ciencia, haga tecnología, respete el orden, respete el propósito, pero desarróllese. En definitiva, amados hermanos, el primer hombre y la primera mujer existieron. Dios los creó y de ahí venimos todos. En definitiva, las aves, los peces y los animales no proceden de un ancestro común. Vemos que Dios creó cada uno por separado, cada uno según su especie y según su género. En definitiva, Adán y Eva no solo existieron, sino que vamos a ver en el capítulo 3 que ellos pecaron. Y como ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y solo la condenación les esperaba. Por ende era necesario el Salvador que fue prometido y que vino y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos regresar a nuestros fundamentos y podamos vivir la vida que el Señor nos ha dispuesto. Recuerde estas cosas, meditemos en esto, frente a las ideas de hoy en día de que nos andan acosando por ahí, en redes sociales, en la universidad, en las conversaciones. Tengamos cimientos, expliquemos lo que nosotros creemos y demos razón del Salvador Jesucristo, que vino a nuestras vidas y que nos vino a restaurar. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y por unos momentos meditemos en estas cosas. Señor, cuán bueno eres y cómo haces las cosas de excelente. No las entendemos todas ellas, pero las que podemos captar, Señor, nos asombran porque nos muestran tu gloria, nos muestra quién tú eres y cómo determinas y distingues las cosas para que nosotros tengamos fundamento también. Nos vemos, Señor, y lloramos porque no alcanzamos a ser cumplidores de tus propósitos. No alcanzamos eso, pero la magnífica noticia que tenemos es que en Cristo, Señor, tú nos has recuperado. Y tú estás haciendo algo nuevo en nosotros, estás haciendo una nueva creación con un nuevo pueblo para vivir en tus nuevos cielos y en tu nueva tierra y disfrutar ahora sí de esa perfección. Cuánta esperanza y cuánto anhelo tenemos de ya dejar lo que ahora apenas vemos por sombra para empezar a observarlo ya como es. Oh Señor, te damos la gloria, te damos el honor, reconocemos que solo tú eres Dios, Dios magnífico, glorioso,
ordenado y que haces distinción. Quieras tú que hoy nosotros salgamos desafiados a que realmente vivamos estas realidades, diciendo no a todo aquello que se quiere oponer a ti y viviendo la verdad, manteniendo matrimonios correctos, observando los tiempos de manera correcta, tratando la creación tuya con el respeto que debe ser, pero usándola con los propósitos para los cuales tú nos la dejaste. Señor, ayúdanos a estar en contra de todas estas prácticas diabólicas, abominables, que pretenden destruir tu imagen en los hombres, que violentan la dignidad de cada ser humano. Y ayúdanos a ser agentes de cambio, a tratar a todos con la misma dignidad, a tratar a todos con el mismo respeto y amor, Señor, llevando a todos tu evangelio, para que todos te conozcan, para que todos sean salvos en ti. Estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.